¿Cuál es el suceso más perturbador que has experimentado? Residía en una vivienda rentada hace una década. La puerta posterior conducía a un corredor angosto y contiguo. Se encontraba la residencia del vecino, cuya habitación quedaba exactamente al lado. Existía un casquillo para bombilla en ese reducido espacio exterior, aunque jamás utilizaba esa zona para ningún fin, por lo que nunca instalé una lámpara allí. Durante la noche ese sitio permanecía siempre sumido en profunda oscuridad. Un día, mi vecino me comentó que percibía ruidos en mi patio posterior, como si alguien saltara desde el muro hacia el suelo de cemento. Aseguró que había ocurrido en múltiples oportunidades y que suponía que seguramente se trataba de un delincuente. Por eso adquirí una bombilla de bajo consumo y procedí a colocarla. El casquillo estaba situado muy elevado y tuve que treparme a un banquito de madera alto para alcanzarlo. Esa noche, antes de acostarme, activé la iluminación. El conmutador se hallaba dentro de mi domicilio y observé el patio, que ahora aparecía totalmente iluminado. A la mañana siguiente no acudí al patio, únicamente desconecté la luz antes de marcharme a laborar. La segunda noche, al volver a accionarla antes de dormir, no se encendió. Continuaba oscuro. Lo intenté repetidas veces, pero no hubo luz. Creí que la bombilla estaba averiada, aunque me aterrorizaba la penumbra y el presunto ladrón. Así que no acudí a comprobar esa noche y resolví hacerlo al amanecer. Cuando fui por la mañana, la bombilla ya no estaba en el casquillo. Primero imaginé que el delincuente se la había llevado, pero después vi que la bombilla se encontraba en el piso completamente entera. No existía manera de que hubiera resistido una caída desde esa altura, y además, porque el ladrón no se la habría llevado. Me llevé la bombilla al interior y la probé. Funcionaba perfectamente. La reinstalé en el casquillo y me fui a trabajar. Era la tercera noche, y cuando activé la luz, la bombilla operaba. Me fui a dormir. Hacia las 3 de la madrugada, me dirigí a la puerta posterior y la abrí ligeramente para verificar si la bombilla continuaba encendida. Estaba completamente oscuro. Cerré la puerta rápidamente y regresé a dormir. A la mañana siguiente, hallé la bombilla nuevamente en el suelo intacta. Desde aquel día, evité acudir al patio trasero en todo lo posible y jamás intenté volver a instalar ninguna bombilla allí. Que yo sepa, nunca ocurrió ningún hurto en ese vecindario. Bueno, esto no es algo que yo haya observado directamente, pero recibí numerosos testimonios mientras laboraba como monitor en un campamento, y honestamente me provocaron bastante temor. Era un campamento veraniego en las sierras donde trabajé un par de temporadas cuando era adolescente. Los menores que asistían al campamento a veces inventaban relatos sobre avistar al yeti o un espectro en el bosque, cosas habituales de niños. Pero existía un tipo de relato en particular que oía una y otra vez de grupos diferentes durante varios meses cada verano, y eso sí me alarmaba. La primera vez que lo escuché fue de uno de los monitores más veteranos que narraba algo ocurrido muchos años atrás. Al parecer, su pareja de aquel entonces no lograba conciliar el sueño en su cabaña porque sentía que algo la vigilaba desde fuera de la ventana. Ella afirmaba que se trataba de un cuervo enorme y negro que se posaba junto a la ventana y la observaba fijamente, pero de un modo extrañamente intimidante. Incluso cuando descendía las cortinas, horas más tarde, al subirlas seguía allí contemplándola. A veces lo divisaba en el bosque, incluso de día, posado entre los árboles sin emitir sonido y siguiéndola con la mirada mientras avanzaba. Ella aseguraba que era el mismo cuervo. Estaba convencida. Sus ojos se percibían humanos, según ella. Bueno, esos relatos surgían cada 2 semanas como si fuera una rutina. Algún menor comenzaba a tornarse silencioso y retraído sin desear salir de su cabaña para las actividades. A veces solicitaban marcharse a casa antes de tiempo. La mayoría no explicaba el motivo, supongo porque sabían que nadie les creería, pero ocasionalmente, tras insistir, confesaban que temían algo que estaban viendo en el bosque y alrededor de la cabaña. Todos describían prácticamente lo mismo, y no eran solo menores. Algunos de los monitores también aseguraban haber presenciado algo parecido. Era sencillo distinguir quién mentía y quién no. Los que realmente creo que vieron algo no deseaban hablar del asunto. Se veían muy afectados por lo que habían estado viviendo. Padecían pesadillas horribles y no querían permanecer afuera por mucho tiempo. Yo he visto muchos cuervos allá arriba, pero eran solo cuervos. Aleteaban, croaban y listo. No sé por qué un cuervo perseguiría a alguien o lo observaría durante horas. No parece nada natural. No sé qué pensar. La primera vez que oyes la historia parece una bobada,
pero cuando la escuchas una y otra vez de personas que no tienen forma de conocerla, comienzas a dudar de cosas, especialmente al ver lo impactados que estaban. No parecía que lo inventaran para atraer atención. Les arruinaba toda la semana. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, me desperté en plena noche por un ruido muy leve, como si alguien estuviera apilando platos en la cocina cada pocos minutos. Desde la posición de la puerta de mi cuarto, tenía una vista directa hacia la entrada de la cocina y parte de ella, así que abrí la puerta y saqué la cabeza para ver qué ocurría. Hasta el día de hoy juro que vi a una anciana con los ojos hundidos, la boca totalmente abierta, inmóvil, con la cabeza torcida a casi 90 grados, observándome fijamente sin moverse. Lo que me aterrorizó aún más fue que el ruido cesó abruptamente en el mismo instante en que miré. Estoy seguro de que podría haber sido simplemente mi visión, intentando adaptarse y solo eran sombras, pero cuanto más se ajustaban mis ojos, más definida se volvía esa silueta. Recuerdo quedarme allí contemplándola sin moverme durante lo que pareció varios minutos. Decidí correr hacia el cuarto de mis padres, que estaba justo enfrente del mío. Les conté lo sucedido, y ellos revisaron y confirmaron que no había nada. Por fortuna, teníamos un vuelo temprano para visitar a la familia, así que todos decidieron levantarse. Estoy convencido de que pudo haber sido mi mente infantil jugándome una broma, pero nunca olvidaré esa cara. Cuando era pequeño en Nueva York, mi madre y yo siempre utilizábamos el metro o el autobús para desplazarnos. Puedes imaginar las cosas extrañas que vi durante mi niñez, pero hubo un episodio que realmente se me quedó grabado. Una mujer indigente que parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia potente se subió al vagón en el que yo viajaba. Comenzó a gritar frases sin sentido, como hacen a veces las personas drogadas, así que no era nada excesivamente alarmante. Pero de repente se detuvo y empezó a reírse directamente hacia mí. Luego, sin desviar la mirada, se orinó encima y dijo algo como: «Esos sueños nunca van a cesar». Yo llevaba años padeciendo una pesadilla recurrente y muchas veces me despertaba llorando sin darme cuenta. Me aterró muchísimo. Probablemente fue solo una coincidencia, pero realmente me impactó. Las pesadillas sí se detuvieron eventualmente, así que ella puede irse al infierno. Estaba abandonando la vivienda en un hermoso día primaveral y estaba a punto de subir al automóvil para encenderlo y salir del garaje cuando miré hacia la calle y vi a un señor mayor corriendo de forma tambaleante, como si solo corriera para no desplomarse, avanzando perpendicular a nuestra entrada por la acera. En cuanto lo advertí, y antes de que pudiera hacer algo más que observarlo o deducir que ese señor quizá requería auxilio, él ya llegaba a la esquina de la acera, donde el bordillo era bajo y redondeado. Se desplomó y rodó de cabeza hacia la zanja de cemento. Corrí hacia donde había caído para ver si podía auxiliarlo, y en ese instante nuestros vecinos salieron corriendo y llamaron a emergencias. Rápidamente otros vecinos y jubilados del bloque también aparecieron. No había nada que pudiéramos hacer. Miré impotente como este señor, con parte del rostro expuesto, comenzaba a brotarle un líquido rojo, y sentí inmediatamente una enorme culpa por no haber poseído una especie de rapidez y reflejos sobrehumanos que me permitieran darme cuenta de que estaba en peligro mortal y cruzar la calle en cuestión de segundos para sostenerlo justo antes de que cayera. Esperamos a que llegaran los paramédicos, que llegaron rápido porque vivíamos a pocos metros de un hospital y lo único que pude hacer fue rezar para que estuviera bien. Me marché a trabajar después de que todo se calmó. Un año después, aproximadamente, una mujer tocó la puerta preguntando qué había visto ese día y diciendo ser pariente del señor. Le conté básicamente lo mismo y le pregunté qué había sucedido con él, y me dijo que había fallecido tras el accidente. Le ofrecí mis condolencias, pero sentí que esta persona buscaba a alguien a quien responsabilizar. Más tarde hablé con mi madre sobre lo triste que todo esto me había dejado, y ella me aseguró que no había nada que yo hubiera podido hacer, y que parecía que esa persona no debería haber estado en la condición en la que estaba cuando lo vi. Dio a entender que sus cuidadores no estaban cumpliendo su labor. No había nadie detrás de él intentando ayudarlo. Solo un anciano corriendo torpemente, como si solo siguiera corriendo para no caer hasta llegar a la esquina y terminar perdiendo la vida. La vida es tan frágil. Una furgoneta negra grande con cristales tintados siguiéndome a mí y al grupo de niños con los que estaba, incluida mi hermana pequeña. Era invierno, creo que un día sin autobús escolar y en Canadá, así que ya te imaginas todo cubierto de nieve. Yo y algunos otros menores, incluida mi hermana, que estábamos en la casa de nuestra cuidadora, queríamos salir a pasear,
Así que nos pusimos toda la indumentaria de nieve y comenzamos a caminar. En un momento, mi hermana señala una furgoneta negra que avanzaba despacio detrás de nosotros. Éramos un grupo de unos 5 o 6 y la mayoría teníamos alrededor de 10 años, excepto mi hermana, que tendría unos 7. Supusimos que conducían lento por la nieve o buscando una vivienda, pero aún así corrimos lo mejor que pudimos y cualquiera que haya intentado correr con ropa de nieve sabe lo complicado que es, hasta que ya no vimos la furgoneta y continuamos caminando. Un minuto después, mi hermana vuelve a indicarla y estaba prácticamente a la misma distancia detrás de nosotros en la que había estado antes de correr. A esa altura nos pareció extraño, pero pensamos que quizá caminábamos lento y por eso nos alcanzó. Así que volvimos a correr más lejos esta vez, mirando hacia atrás constantemente. Recuerdo que miré y no vi nada, y unos segundos después miré otra vez y la furgoneta estaba ahí de nuevo. En ese punto todos estábamos asustados, y yo sentí un nudo en el estómago al verla otra vez. Empezamos a correr como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en nuestras mentes así era. Mi hermana era la más lenta, y uno de los chicos mayores y más robustos tuvo que tirar de ella para que no se quedara atrás. Recuerdo mirar hacia atrás y ver que la furgoneta aceleraba un poco, todavía a cierta distancia, pero claramente intentando seguirnos. Sentí como si estuviéramos corriendo durante una eternidad, pero finalmente llegamos a la casa de la cuidadora, subimos las escaleras, cerramos la puerta de golpe y nos quedamos sin aliento. Le contamos lo sucedido, pero creo que no nos creyó. Recuerdo que yo y otra niña del grupo vimos la misma furgoneta pasar frente a la ventana al menos una vez. Creo que fueron 2. No sé, tal vez no era nada y nuestras mentes lo magnificaron. Pero una década después todavía no puedo quitarme la sensación de que esa furgoneta era maligna y que tuvimos suerte de percatarnos a tiempo. Tengo 3 relatos, 2 que podrían ser paranormales y uno que es simplemente aterrador. Primero el aterrador. Justo después de que nació nuestro hijo, nos trasladamos a una vivienda en alquiler que estaba justo en el límite de un barrio conflictivo. Sabíamos cómo era la zona, pero estábamos prácticamente sin recursos. En ese momento, en plena madrugada, alguien empezó a aporrear nuestra puerta, insultándonos y exigiendo que lo dejáramos entrar. Teníamos una de esas ventanitas pequeñas en la parte superior de la puerta, así que pude ver que había un hombre afuera, pero solo una parte de él, sin que él pudiera verme a mí. Finalmente se marchó. A la mañana siguiente despertamos con policías afuera de la casa. Resulta que como no logró entrar, llamó un taxi, lo asaltó y quitó la vida al conductor, a lo posiblemente paranormal. Cuando estaba saliendo con mi esposa, solía pasar por su domicilio antes de que ella terminara el trabajo, y me quedaba hasta que regresaba. Veía televisión, pasaba tiempo con su pug y echaba una siesta. Tenía lógica porque yo laboraba a unos 10 minutos de su casa. Bueno, un día llego, dejo salir al perro, lo vuelvo a meter y voy al baño. Mientras estoy allí, oigo 2 conjuntos de pasos muy pesados subiendo desde el sótano. Luego oigo que la puerta se abre y se cierra. Incluso podía sentir la vibración de los pasos ascendiendo las escaleras y escuchar voces amortiguadas. Pero luego, silencio absoluto. No oí ninguna puerta exterior abriéndose ni nada. El perro tampoco ladró. Salgo rápido un minuto después y la puerta del sótano está cerrada y con pestillo, igual que todas las demás. Para empeorar todo, el cerrojo del sótano era de esos que se deslizan hacia abajo y solo se pueden cerrar desde el lado del sótano. La casa estaba completamente vacía, excepto por el perro y yo. Y la última historia, otra vivienda completamente distinta. Nuestra hija ahora tenía unos 5 años. Me desperté en medio de la noche de pie junto a mi cama, gritando como poseído. Mi esposa estaba haciendo lo mismo del otro lado de la cama y los dos mirábamos hacia la puerta. Oí a mi hija gritar en su habitación al otro lado del pasillo, pero desde donde estaba no podía verla. En algún momento dejé de gritar y le pregunté a mi esposa qué estaba ocurriendo. Ella dijo que había visto a un hombre llevándose a nuestra hija de su cuarto. En mi mente yo había visto exactamente lo mismo. Obviamente no era real, porque nuestra hija estaba gritando en su habitación solo porque se despertó al oír a sus 2 padres locos gritando. Supongo que uno de los 2 sufrió un episodio de terror nocturno, y eso activó al resto, pero fue tan extraño que ambos visualizáramos exactamente lo mismo en nuestras cabezas. No pude dormir el resto de la noche. El verano pasado, mi hijo de 3 años y medio y yo nos mudamos a Idaho. Mi hermano se había trasladado allí con su familia unos 3 años antes y nos ofreció un sitio para quedarnos mientras buscaba una vivienda propia. Esta región es rural, campos de patata,
remolacha azucarera y alfalfa que se extienden por kilómetros. Hay vaquerías por doquier, algunas tan grandes que parecen un pequeño pueblo por la noche. Familias de varias generaciones, ganaderos y cowboys supervisando todo. El condado donde estábamos tenía unas 5,000 personas, la mayoría viviendo en zonas rurales y el resto en 3 pequeños poblados. El más grande con unos 100 habitantes, el siguiente con unos 500 y el tercero con unos 300. Era un lugar muy de pueblo pequeño, donde todos se conocen y todos saben todo de todos. Las casas del pueblo eran antiguas, muchas construidas hace más de 100 años. Mi hijo y yo pasábamos mucho tiempo en un pequeño restaurante familiar en el pueblo vecino. Nos hicimos amigos de la propietaria y su familia. Todos habían nacido y crecido allí, familias que llevaban generaciones en el lugar. Ella había heredado tanto el restaurante como la casa familiar. Esta casa estaba en el pueblo donde yo buscaba alquiler. Un día, mientras charlaba con un par de camareras, una le dijo a la otra: ¿y la casa de Jen? Tal vez se la alquilaría a ellos. La otra abrió los ojos como platos y respondió: no, ni locos. Pregunté por qué y me dijeron: porque está embrujada. En ese momento yo diría que creía en muchas cosas, muchas no convencionales, y tenía la idea firme de que cualquier cosa es posible. Pero los fantasmas nunca habían sido algo en lo que pensara. Nunca había vivido nada y no me preocupaban. Necesitaba un lugar, y esto sonaba como una oportunidad perfecta. Unos días después me reuní con las 2 hijas adultas de Jen para ver la casa. En el instante en que entré, sentí que había algo allí, algo que no deseaba compañía. Todavía estaba llena de muebles antiguos y adornos viejos. Una de las chicas dijo que su abuelo había vivido ahí solo, mientras la abuela alcohólica vivía en un cuarto sobre el pequeño restaurante que tenía en el otro pueblo. Aparentemente no se llevaban bien y él había fallecido solo en esa casa. Les pregunté si tenían buenos recuerdos de fiestas o reuniones familiares ahí. Parecieron desconcertadas con la pregunta. Se miraron y una respondió: no, la verdad no. Al observar alrededor, noté que la sala se extendía hacia el comedor, formando un rectángulo grande. Había una puerta colocada en un sitio extraño en el centro que pensé que tal vez era un armario. La abrí y encontré un dormitorio pequeño. Estaba en el centro de la casa, sin ventanas, con una bombilla colgando del techo con un cordel. A mi izquierda había una cama antigua como de finales del siglo XIX, con un colchón de algodón sobre un somier de metal expuesto. De verdad parecía algo sacado de una película del viejo oeste o de un pueblo fantasma. Era inquietante y tenía una vibra oscura de «no eres bienvenido aquí». Una de las chicas dijo: «Este era el cuarto de nuestro abuelo». No iba a dar ni un paso dentro. Retrocedí y cerré la puerta. Decidí seguir buscando otro lugar. Un par de semanas después tuve que encontrar un sitio temporal donde quedarnos unas noches. Jen me dijo que la puerta trasera estaba abierta y podíamos quedarnos en la casa de su papá. Mi hijo y yo llegamos a última hora de la tarde. Era principios de julio, 38 grados afuera y no había forma de enfriar la casa. Recorrimos las habitaciones para orientarnos y luego nos sentamos a ver Netflix en nuestra tablet. El sol estaba descendiendo y en un par de horas estaría lo suficientemente fresco para dormir. Como a las 9:30 de la noche, me levanté del sofá para ir al baño. Tuve que cruzar la sala y al pasar junto a la puerta del cuarto del abuelo, me detuve. Por respeto, tomé la vieja manija y empujé la puerta para cerrarla. No fue sencillo. Estaba hinchada y ajustada al marco. Tuve que girar la manija para que encajara. Una vez cerrada, la empujé y la sacudí un poco para asegurarme de que estaba bien cerrada. Luego fui al baño, me lavé las manos y regresé. Todo eso tomó 1 minuto aproximadamente. Cuando salí, mi hijo se había levantado del sofá y estaba de pie en silencio con su iPad justo al lado de la puerta. Cuando me acerqué, vi que la puerta estaba abierta, no del todo, sino con una abertura de unos 10 centímetros. Antes de que pudiera preguntarle nada, él dijo: «Esa puerta se abrió, papi». No supe qué decir. No era algo que él inventaría de la nada, y sus manitas de 3 años y medio no tenían fuerza para girar la manija y abrirla. Era su verdad. Luego, muy sereno, añadió: «Hay zombies ahí adentro». Nos marchamos a la mañana siguiente. En el momento no me pareció nada extraño ni aterrador, pero viéndolo ahora es absolutamente terrorífico, no solo por lo que pasó, sino por lo que pudo haber pasado. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero tendría entre 6 y 12 años porque era cuando yo regresaba caminando a casa desde mi primera escuela. Para que te hagas una idea, mi casa estaba en la mitad de un camino de tierra, en medio de un campo de trigo con hileras largas de árboles que separaban las distintas propiedades.
En ese momento no había nada creciendo ahí. Un día, mientras caminaba a casa, advertí la típica furgoneta blanca, la más estereotípica que te puedas imaginar detrás de una de las hileras de árboles quedando oculta desde el camino principal. Me confundió y por alguna razón mi primer pensamiento fue, tal vez necesiten ayuda. Así que tan ingenuo como era, simplemente caminé hacia allí y llamé. Disculpen, no hubo respuesta, pero escuché lo que parecía ser una mujer gritando de forma incoherente. Llamé otra vez. Disculpen, ¿requieren ayuda? Una voz ronca de un hombre de mediana edad respondió desde dentro de la parte trasera a través de la ventana del copiloto que estaba abierta. No, vete, pregunté otra vez. ¿Están seguros? Respondió. Sí, lárgate. Así que me fui. Nunca pensé en mencionarlo, nunca se lo conté a nadie y no volví a pensar en la situación en absoluto hasta hace como 4 años, cuando me golpeó como un camión lo que realmente podría haber estado ocurriendo. No tengo idea de quiénes eran o qué sucedió, o si alguno de ellos terminó en las noticias como desaparecido, secuestro, asesinato, etc. No tengo ni idea, solo sé que lo que fuera que estaba pasando quizá podría haberse evitado, o alguien podría haber recibido auxilio si yo hubiera sabido más sobre este tipo de situaciones. Le ruego a todo lo bueno que solo fueran 2 personas ocupadas y que yo me imaginara los gritos. Pero si no, solo agradezco que él me dijera que me largara y no me atrapara también. Cuando estaba en la universidad, un amigo y yo estábamos muy metidos en temas paranormales y nos fascinaba investigar y buscar datos sobre lugares supuestamente encantados. Mi amigo estaba hablando con una chica que le atraía, y ella le contó que había una casa antigua abandonada, no muy lejos de la casa de sus padres en el campo, y que deberíamos ir a explorarla. Nos entusiasmó la idea, así que una noche nosotros 2 y un par de amigos más fuimos a esa casa. De camino pasamos a recoger a la chica y conocimos a su padre, que era bombero voluntario. Él nos dijo que había habido un incendio en la casa en el que falleció el bebé de la familia que residía allí. Él había ayudado a extinguir el fuego y contó que después de eso, la familia simplemente abandonó el sitio y la casa llevaba meses deshabitada. Estábamos muy intrigados, así que fuimos para allá. Cuando llegamos confirmamos que había habido un incendio intenso y que la familia se había marchado dejando todo. Empezamos a recorrer la casa y poco a poco todo se sentía muy triste. La chica y los otros amigos que estaban con nosotros comenzaron a sentirse incómodos, así que regresaron al auto. Mi amigo y yo fuimos hasta la habitación del bebé y apenas entramos, vimos un vestido de novia completamente blanco flotando en la habitación junto a la cuna, y de repente escuchamos que comienza a llorar un bebé. Nos quedamos paralizados del susto, y literalmente no podía moverme. El llanto continuó por alrededor de 1 minuto, y entonces la realidad y la lógica empezaron a imponerse, y comencé a preguntarme si no habría un bebé real en algún lado. Comenzamos a buscar desesperadamente, y me doy cuenta de que el sonido provenía de debajo del piso. Salgo corriendo afuera, y mientras me acerco al espacio bajo la habitación del bebé, una figura sale arrastrándose desde la casa y empieza a correr hacia mí. Yo estaba como, ¿qué diablos está ocurriendo? Le apunto la linterna a la cara y lo reconozco. Era el padre de la chica. Todo era una broma. Cuando se me bajó el ritmo cardíaco, nos reímos del asunto. Aunque al final resultó ser falso, sigue siendo de las cosas más inquietantes que he vivido en persona. Cuando era niña, tendría unos 7 años. Mis padres fueron a la tienda por un momento y me dejaron sola en casa, algo habitual en mi pequeño pueblo en esa época. Yo era fanática de las piedras preciosas y tenía una colección con la que adoraba jugar. Mientras estaba sentada detrás del sofá del salón, nuestro gato negro pasó junto a mí y al llegar al borde del sofá desde donde podía ver hacia el resto de la sala, todo su pelo se erizó de golpe y empezó a bufar de forma agresiva, como si estuviera muy asustado o muy furioso. Así que naturalmente me incliné para asomarme alrededor del sofá y vi huellas grandes marcándose en la alfombra, como si algo invisible estuviera caminando por el salón, por el pasillo y entrando al dormitorio de mis padres. Me quedé paralizada y seguí así hasta que mis padres regresaron. Por supuesto, se los conté inmediatamente. Me aseguraron que todo estaba bien. Unos 10 años después descubrí que 2 semanas antes de que yo viera eso, mi padrastro había visto exactamente lo mismo, cuando también estaba solo en casa. Todavía me eriza la piel recordarlo. Esa fue la primera experiencia de lo que terminaron siendo varios años, sintiendo que algo nos estaba acechando. Fueron años complicados.
Mi amiga y yo entramos en un parque público muy remoto en el campo alrededor de la medianoche en Año Nuevo, con nieve por todas partes para fumar un poco, comer algo y esperar a que nuestras amigas regresaran de una fiesta. Mientras ella fumaba, yo miré por la ventanilla del auto hacia la noche. Como dije, estábamos en medio del campo, así que la única luz provenía de la luna y alumbraba lo suficiente la nieve como para poder ver todo el estacionamiento vacío y el borde del bosque. Mientras observaba por la ventanilla, me sobresalté al ver movimiento sobre la nieve blanca. Había dos siluetas caminando junto al bosque. Al principio pensé que eran animales, pero se me puso la piel de gallina al darme cuenta de que eran hombres. Le dije a mi amiga que debíamos marcharnos de inmediato. De verdad estaba aterrada porque estábamos en medio de la nada. Pero justo en ese instante apareció un patrullero subiendo por el sendero hacia nosotras. Miré nuevamente hacia el bosque y las siluetas habían desaparecido. El policía se acercó y nos preguntó qué hacíamos allí. Nerviosas, le dijimos la verdad, que solo estábamos esperando a unas amigas. Temíamos que nos multara por estar en el parque fuera de horario o incluso que nos detuviera porque olíamos a marihuana, pero no hizo nada de eso. Estaba buscando a un par de sujetos que tal vez habían pasado por allí y quería saber si los habíamos visto. Le dije que había visto a dos hombres en el límite del bosque y que parecían haberse internado entre los árboles justo antes de que él llegara. En cuanto dije eso, nos dejó tranquilas y regresó a su patrulla. Totalmente asustadas, salimos de allí y nos reunimos con nuestras amigas en la casa de los padres de una de ellas a unos 2 o 3 kilómetros. Apenas llegamos, les contamos el encuentro tan escalofriante que acabábamos de tener, pero no había terminado. Salimos al patio trasero a fumar un cigarrillo y me quedé helada al ver otra silueta emergiendo de la oscuridad, pisando la nieve iluminada por la luna. Era el mismo policía del condado con el que habíamos hablado en el parque a varios kilómetros. Me aterrorizó porque jamás había visto un policía en esa zona, mucho menos en el patio de una casa privada. Todas nos quedamos congeladas, pero muy intrigadas por lo que estaba ocurriendo. Él se acercó y nos preguntó si habíamos visto pasar a esos dos hombres por allí. No los habíamos visto y se lo dijimos. Le preguntamos qué estaba pasando y por qué los buscaba, pero no dio ninguna explicación. Solo nos deseó buenas noches y desapareció otra vez en la oscuridad rumbo a su vehículo. Hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes eran esos sujetos, por qué caminaban por el bosque en completa oscuridad sin linternas, ni por qué el policía los estaba buscando.